...1977 fue, desde muchos puntos de vista, el peor año de la dictadura militar conducida por el genocida Rafael Videla. El proceso de reorganización nacional fue el término que eligieron los apologistas del régimen para nombrar su campaña del terror de Estado y de reorganización económica también, ¿no? En ese año el periodista de investigación argentino Rodolfo Walsh utilizó los medios alternativos clandestinos para publicar su carta abierta a la Junta Militar. La Argentina que describe pintando con datos y cifras es una casa de los horrores. Un año antes, en medio del horror que atravesaba el país, el arte, una vez más, como campo inclaudicable de batallas, nos daba con precisión y vuelo un haz de luz. Invisible, que está sonando, banda de nuestro querido aldeano Luis Alberto Spinetta, editaba El Jardín de los Presentes, un after Piazzolla, un disco que se hace cargo de la revolución musical y cultural de Astor, pero imbuido en la larga marcha de las músicas negras en el siglo XX, de memoria dolorosa, de esclavitud a ritmo de la perspectiva cosmonauta. El Capitán Beto funde los neones de la avenida Corrientes en un destello extático, una porteñidad extrañada de tango surreal y esa superposición de climas y planos única. Mientras tanto, en Tucumán, el post-operativo Independencia y la feroz dictadura se hacen sentir fuerte. Y un grupo de jóvenes empezaba a soñar con un proyecto que tiempo después sentaría las bases de lo que sería un disco pilar en la música tucumana y del país. Hoy recorremos la historia de Red. Muchísimas gracias por esta oportunidad de participar en el hermoso programa Algo en la Aldea de Radio Nacional. Que tengan ustedes una historia tan conmovedora con respecto a la cobertura de los temas que tratan y que se preocupen también por el tema del rock local y el rock nacional, que son cosas que han dado mucha vida artística acá en el NOA y han conmovido y han propuesto la participación de toda gente joven de aquellos años. Antes de esto no había prácticamente nada. Ahí escuchábamos a Luis Albornoz, que agradecemos, ¿no?, la entrevista que nos dio, integrante del grupo Red y fundador también. Así que bueno, primero vamos un poco más atrás en la historia. Veamos qué pasaba en Tucumán en ese entonces, dónde se tocaba, cómo eran y cómo se organizaban las bandas en ese momento, cómo era la movida. No podemos olvidarnos de una banda fundamental también que abriría el espectro y pondría al rock tucumano en la esfera nacional, Tricupa, que ya venían cosechando frutos enormes con su fecha en el Festival Barrock en noviembre de 1971, que sorprendieron tanto que tuvieron comentarios favorables de músicos importantes, como los integrantes de Arco Iris, y también de parte de Rodolfo García, integrante de Almendra. Los de Alma y Vida también quedaron deslumbrados con los tucumanos. En el 1976 fue la última reunión de Tricupa con Rodi Castro, con la curiosidad de que fue el primer recital que se hizo en Tucumán con sonidista. Escuchábamos a Luis Albornoz
al que le agradecemos también enormemente la predisposición y la amabilidad que tuvo de compartir tremendas anécdotas. Nos va a acompañar a lo largo de este informe y nos cuenta de qué proyectos venían él con sus colegas, como Juan Escalante y Rodi Castro, y cómo fue la germinación del proyecto y de ese histórico recital de La Máquina de Hacer Pájaros que terminaría desembocando en Red. En 1976 veníamos de un proyecto muy lindo que se llamó Leyenda en Octavo, que trabajamos con Rodi Castro, un pianista que en un momento dado fue tecladista de Los Redondos también. Él armó una historia que se llamaba Leyenda en Octavo con una especie de mini ópera, que me recuerdo que la presentamos una sola vez en el Cine Teatro Plaza, de acá de la ciudad de Tucumán. La escena del rock en esos años era muy pobre, no había producción, no había grandes movimientos, era una onda más bien de cambio, porque había comenzado a tener una importancia vital el jazz y la formación jazzera, y nace el jazz rock y la música oriental, por ejemplo, y empieza la fusión. Nosotros con Juan veníamos de ese trícupa que ya no estaba Roberto Giambastiani porque se había exiliado en el momento de la dictadura. Habíamos compuesto un solo tema, Cae la lluvia, para la banda trícupa, así que no teníamos mucha experiencia en el armado de esto. En enero de 1977, Juan Escalante y Esteban Seglioni van al Palacio de los Deportes, en el Parque 9 de Julio, a ver a La Máquina de Hacer Pájaros. Y ahí, luego de ver la banda, quedan muy entusiasmados todos a tomar algo y se proponen juntos los dos de hacer algo, una banda de rock progresivo, que era el que más nos gustaba. Yo estaba de vacaciones, así cuando volví ya prácticamente me entero de que la banda trícupa ya no existía más y a partir de ese momento íbamos a empezar a trabajar con Red. La primera meta fueron tratar de hacer algo que sea lo que se hacía en ese momento, que era tocar en fiestas, ¿no? En bailes. Y un día nos ponemos a zapar los tres y sobre algunas cosas que yo tenía previstas un poco de antes, terminamos armando el primer tema de la banda, que se llamó Reyes en Guerra. De ahí no nos importaron más ni los bailes ni la fiesta y nos pusimos a trabajar muy seriamente con este punto. Seguimos con este recorrido histórico de Red. Recién escuchábamos a Luis Albornoz hablando de cómo se ha conformado esta banda, ¿no? De cómo en ese café, luego de ver lo que era La Máquina de Hacer Pájaros en ese momento, decidieron, luego de la disolución de Trícupa, la formación de esta banda que, bueno, contaba con Juan Escalante, Esteban Seglioni y, bueno, el mismísimo Luis Albornoz. Estando en Buenos Aires, los chicos se ponen en contacto con MIA, la sigla de Músicos Independientes Asociados, la legendaria escuela de autogestión e independencia artística en la Argentina, dirigidos por Domi Vitale y Esther Sotoló, padres de Liliana y Lito Vitale. Estos los asesoran, ayudan y guían para el primer álbum de la banda. En Sound Center, el mismo estudio que de los primeros discos de Arcoiris y de León Gieco, graban su primer disco, Tristes Noticias del Imperio, con el posteriormente reconocidísimo Portugués da Silva como técnico de grabación. Ahora vamos a escuchar un audio de Luis contando cómo fue el armado de ese primer álbum. Yo recuerdo que estar en la sala de mi casa con mi Les Paul Goldtop 1970 que había pertenecido a David Lebón. Con esa guitarra yo toqué en la última etapa de Trícupa y afortunadamente la tuve para iniciar el trabajo con Red porque necesitaba bastante groove en la guitarra, ya que era un trío. Me acuerdo estar en casa, ¿no? Sin enchufar la guitarra, utilizando open tonings, o sea, las afinaciones abiertas, y desarrollando un poco de técnica de finger picking, sin saber que esa técnica ya existía. En esos días no había información, ni redes de internet, ni nada. Fue así que aparecieron las primeras partes de la canción esta, Reyes en Guerra, que fue el primer tema que hicimos con Red. El primer ensayo
ya teníamos nosotros un equilibrio de roles que nos entusiasmamos mucho. Y a partir de ahí empezamos a trabajar sobre el tema vocal, porque el rock nacional tuvo ese problema desde siempre, desde su comienzo. Grandes instrumentistas, pero cantantes mediocres. Así que, haciendo hincapié en eso, consideramos que esa falencia en las bandas locales debería salvarse, y encontramos distintos condimentos. Y el sustento del primer álbum fue buscar un gran hilván melódico en los temas. Eran tiempos de gobierno militar. Los chicos habían elegido Red como nombre de la banda, como una influencia de King Crimson y de esas bandas inglesas que tanto querían y que tanto admiraban, ¿no? Una red es una malla para cazar mariposas entre tejidos. Se cuenta en la historia que van a inscribirlo al nombre y el militar de turno le pregunta ¿Red? Y le dice, esto sería rojo en inglés, es decir, comunismo. No, responden sagaces, es Red con 2D. Así, vemos cómo hay mucho de codificación en esos años, de abstracción, metáforas buscando evadir la censura. Pensemos en Canción de Alicia de Charly García y Azafata en el tren fantasma de Invisible, ¿no? Hay una complejización de los materiales, una codificación, una encriptación de mensajes. Escuchemos un poco a Luis hablando de la dictadura. Todos sabemos que el tema del ejército, la situación que se vivió, hizo muy difícil la tarea artística en general, ¿no? A pesar de eso, en realidad, nosotros con Red nunca tuvimos problemas, nunca tuvimos una censura. El principal respaldo que nosotros tuvimos a nivel de prensa fue el diario Clarín, que nos dio las páginas centrales a 2 hojas con letras de la banda y todo, del suplemento de los días viernes en ese momento. Realmente nos sorprendió completamente. Yo lo vine en mi trabajo, estaba laburando y mi jefe me trajo el diario que lo recibió de Buenos Aires, porque no se vendía en la calle, venía por suscripción. Y me mostró eso, me dice, y esto está buenísimo, ¿verdad? Bueno, porque no obstante que a nosotros no nos ocurrió nada, por suerte, sí teníamos un entorno que era realmente desastroso. A tal punto que cuando tuvimos que elegir el nombre de la banda, nosotros nos gustaba Red porque era el álbum que admirábamos de King Crimson en ese momento. Para mí uno de los mejores álbumes que se hizo en la historia de la música de rock en el mundo. Pero no podíamos poner Red por rojo porque se prestaba a ciertas interpretaciones no muy santas. Así que le pusimos una D adicional, con lo cual intentamos suplir el problema que había con la dictadura, y por un lado, y por el otro, nosotros tener el nombre que teníamos ganas de tener. Es increíble que siendo Tucumán un lugar tan apartado del centro urbano, que está molesto. Y justamente Buenos Aires es un centro urbano, porque vemos que hay semillas de nueva música en todas las ciudades. Y a mí personalmente me sorprendió la coherencia de un grupo como Red. Y creo que más allá de Spinetta y más allá de los intereses personales de los músicos que puedan visitar el jardín, es increíble que se pueda luchar con tanta fe con la música de muchachos como los Red. Escuchábamos al Flaco Spinetta presentarlos a los Red. Y así llegamos al álbum pilar del que hablábamos. Embebido en la inspiración de una larga genealogía de bandas progresivas, los tucumanos Red plasman en su ópera prima todas esas influencias
y ofrecen una obra conceptual dinámica, plena de matices y con altas dosis de virtuosismo. La grabación de Tristes Noticias del Imperio fue uno de los más grandes e importantes trabajos en que yo realicé en los 50 años de rock que tengo encima. Sobre todo la preproducción. Tomamos todas las zapadas y los mejores shows grabados en cassette que teníamos, los escuchábamos, seleccionamos sus mejores partes y sobre eso empezamos a ensayar como si estuviéramos grabando. Por ejemplo, tocar toda la música sin cantar. Después cantar sobre el cassette grabado de esas pistas. Después hacer los overdubs sobre la banda sonora, digamos, que teóricamente estaría grabada. Todo esto teniendo en cuenta que no usábamos metrónomo, nada de estas cosas, y que no había computadora para corregir. O sea, lo que se grababa, lo que se tocaba era lo que quedaba en la cinta. Ahí no había manera de corregir nada. Por lo tanto, el desafío de hacerlo fue muy alto porque teníamos un presupuesto muy acotado. Y batimos el récord de grabación de un álbum, casi, lo compartimos junto con Lito Nebbia, de hacer el álbum, incluida la mezcla, en 20 horas. Todo una cosa completamente novedosa en ese momento. Hace muy poco Gloria Guerrero me mandó un mensaje diciéndome que Red es infinito. Y vos sabés que yo también siento que eso es así. Es como que quedó la música dando vuelta, la intención, ese hilván de fusión, de cambio, de apostar por algo nuevo. A mí siempre me gustó, y en eso coincidía yo con Papo, que el mejor rock era el rock inglés. Y directamente como acá no había, cuando yo comencé, no había dónde estudiar rock, guitarra eléctrica, nada por el estilo. Prácticamente aprendí a tocar solo y trabajando sobre producciones importantes y sobre todo del rock inglés. Lo mismo que hizo Papo con Peter Green y con Eric Clapton y demás. A partir de ahí logramos armar una propuesta interesante. Grabación del segundo disco, Cuentos del Subsuelo. La banda cuenta con modificaciones en su formación. La grabación fue nuevamente con Da Silva, aunque en un estudio mucho mejor equipado. El trío se plantea sumar un tecladista. A Juan Escalante le diagnostican trauma acústico, la misma enfermedad que Beethoven. Problemas y fricciones en la banda hacen que Juan decida hacerse a un lado, reemplazado eventualmente por Marcos Pusineri, baterista trinigenio y luego de Baglietto por muchos años. En octubre de 1979 llega el turno de la grabación del segundo disco, Cuentos del Subsuelo, para el que se suma el ex Trícupa, Oscar Imhoff en la voz y Pollo Raffo en teclados, más Pusineri en batería. Cuando nos tocó trabajar con los temas del Cuento del Subsuelo, nosotros en el trío ya teníamos compuesta la música, todas las letras, con Ricardo Gandolfo, que era nuestro letrista, yo era el principal compositor del grupo, a lo que Juan se dedicó prácticamente a hacer el tema de los arreglos y arreglos vocales, ¿no? Y Esteban manejaba muchísimo todo lo que era el tema de la producción en general. Cada uno tenía un rol dentro de la banda. Con Cuento del Subsuelo, ya listo para grabar, el estudio pedido, la cantidad de horas, todo, Juan Escalante resuelve salir del grupo porque estaba con muchos problemas de su oído. Él tuvo un trauma acústico, por un lado, y por el otro el tema religioso, porque él era de la iglesia mormona. Resuelve salir antes de que nosotros entremos al estudio. Así que tuvimos que recurrir a amigos que habíamos hecho un poco indirectamente, sobre todo Esteban, que viajaba mucho a Buenos Aires y tenía mucho contacto con gente del ambiente. Logramos contactar a Pollo Raffo para piano,
y Marcos Pucinelli para tocar la batería. Eso fue muy relevante porque los chicos prácticamente eran muy chicos, ellos tenían 19 años y aprendieron las canciones prácticamente en el estudio en ese momento, o sea, fue un trabajo bastante importante. Y tuvimos la suerte de que Oscar Imhoff, en ese momento cantando con las Voces del Norte, estaba viviendo en Buenos Aires, así que lo llamamos para que haga un background vocals de los temas. Y cuando grabó el primer tema, Jorge da Silva, que fue nuestro sonidista, dijo, vos seguís cantando. Así que terminó cantando todo el álbum y prácticamente los temas los aprendió en el mismo estudio. La experiencia de Red a mí me dio la pauta de que absolutamente todo es posible en tanto y en cuanto uno trabaja con seriedad y buena organización. Tal vez lo más importante de todo es tenernos uno en claro qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere llegar y para qué está haciendo lo que está haciendo. Por eso yo invito a la gente muy joven, a la gente que viene y a la gente que está de hace mucho tiempo también, a participarnos, oírnos más, tratar de dar más lugar a las propuestas locales, porque es muy importante tener ese hilván zonal de la zona, de la región, de no sentirse solo y de tener que ser un poco de background también a nivel de equipos, a nivel de producción. Tucumán es una hermosa ciudad, pero no avanzó demasiado en los últimos años al respecto. Siempre fue difícil y sigue siendo difícil hacer música o arte en general. Sigo pensando como pensaba antes, trabajando como trabajaba antes, nunca bajé los brazos y les pido a todos de que estemos atentos con esta región, con Hermosa y esta zona, porque tenemos gente muy talentosa. Y esa gente talentosa necesita oídos, necesita opiniones, necesita sentirse representante de algo tan importante como es el arte regional. Es muy importante para un artista ese sentimiento. Así que los invito a todos y les doy al programa Algo en la Aldea todas las gracias y las bendiciones del mundo por invitarme y darme este espacio tan hermoso a disposición de los chicos del programa para lo que haga falta. Les mando un abrazo a todos y gracias. Escuchábamos a Luis, muchísimas gracias por sumarte a la aldea, Luis. Gracias a todos los que nos escucharon compartiendo estos documentos históricos, ¿no? Bueno, escuchan Red, Tristes Noticias del Imperio, Cuentos del Subsuelo. Permíteme, cortito, agradecerle a Homero Sánchez, a Germán Paz, y a todos los que colaboraron, y a Luis, digamos, que colaboraron en este informe. Va a estar subida la nota también a Algo en la Aldea, a YouTube, a Facebook y en Instagram. Aldeanos y aldeanas, nos encontramos el próximo viernes a las 3 de la tarde acá en Radio Nacional. Mercedes Sosa, muchas gracias por acompañarnos. El país en una sola. Thank you.